'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, que últimamente declaras tú más que entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez juntos. Desde luego. Vamos a lo que ha pasado, que ya esto de verdad que parece el campeonato del mundo de fugas. Begoña Gómez en su primer encuentro, en teoría, cita judicial, sale corriendo. En la segunda no dice nada. En la tercera, que le ofrece la posibilidad de aportar documentación en la Universidad Complutense, no envía nada. En la cuarta, que le toca a Sánchez, se acoge al 416, ley de enjuiciamiento criminal. Yo soy el marido, así que no digo nada. ¡Hala! Y aquí seguimos en silencio. Pues sí, la verdad es que este Carlos empieza a ser un poco surrealista, ¿no? Y un poco se está atascando, ¿no? Lo comentábamos. Porque Oye, es verdad que... estaba yo ahora recordando, según te decía esto, una frase de un tal Pedro Sánchez, como todos sabemos no miente nunca, que dijo: vamos a dar todo tipo de explicaciones, nada que ocultar, estamos totalmente tranquilos, colaboraremos al máximo. Pues menos mal. Bueno, está claro cuál es la estrategia de colaborar con la justicia de Pedro Sánchez. Ni da explicaciones en el Ninguna. Congreso, ni da explicaciones ante el juez y luego encima se querella contra el juez, ¿no? Que esa es la estrategia de Pedro Sánchez. Obviamente había muchísima expectación por la posible declaración o no del presidente del gobierno, pues todo el dispositivo montado, el juez peinado que se traslada al Palacio de la Moncloa, solamente deja pasar una acusación popular, no deja pasar al resto de acusaciones. Y bueno, lo cierto es que lo que es la declaración en sí como tal, Carlos, según lo que nos han comentado, han durado 2 minutos ante el juez. 2 minutos. 2 minutos, lo que ha tardado el juez Peinado en preguntarle a Pedro Sánchez: ¿conoce usted a alguien investigado del procedimiento? Sí, ¿a quién? A mi esposa. ¿Quiere usted acogerse al artículo 416 de la Lecrim para no declarar? Sí. Se da por finalizada la diligencia. Eso ha sido todo el resumen de lo que ha sido la citación de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. O sea que si en llegar y en hacer el montaje de toda la mecánica para grabar y demás pueden haber tardado 1 hora, más desmontar y marcharse 2 horas, el tiempo total han sido 2 horas 2 minutos. Exactamente, exactamente. La verdad es que ha habido algunas decisiones del juez Peinado que no han sido comprendidas, ¿no? Lo decía hace un instante. ¿Por qué no se ha dejado pasar a todas las acusaciones populares la declaración cuando se les ha dejado pasar en todas las declaraciones? Y ya lo comentábamos por aquí, Carlos. La declaración de Pedro Sánchez de Moncloa tenía que ser exactamente igual que el resto de declaraciones que se han practicado y lo único que cambiaba era el escenario. No ha dejado pasar a todas las acusaciones, solamente a Vox en representación. Y luego, pues el segundo aspecto que comentábamos sobre ese acogerse al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es una dispensa para que una persona no pueda declarar en contra de su cónyuge, esposa, etcétera. Pero lo cierto es que por lo menos ya lo publicamos en Libertad Digital, la acusación llevaba al menos medio centenar de preguntas y seguro que muchas de esas preguntas no estaban directamente relacionadas con Begoña Gómez o pudieran incriminar a Begoña Gómez. Entonces, yo creo que ahí el juez ha estado demasiado estricto a la hora de no permitir a las partes o incluso él mismo realizar preguntas y que Pedro Sánchez decidiera: esa la contesto, esa no lo contesto. Lo que Vamos, ha hecho... traducido a terminología jurídica o terminología de la que está utilizando para acusar al juez, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha ocurrido justo lo contrario a lo que dicen ellos. Es decir, ha hecho una defensa estrictísima y durísima de un Estado garantista en favor de Pedro Sánchez, porque efectivamente le podría haber lanzado preguntas que no tenían por qué ver directamente con Begoña Gómez, no ha permitido que entrasen más acusaciones populares, permitiendo solamente que entrase la que la lidera, es decir, ha sido ultra garantista. Lo digo porque Pedro Sánchez asegura que hay indefensión, persecución, de hecho le ha planteado una querella. Sí. Sí, así es. Yo creo que ha hecho una interpretación muy restrictiva del 416, hablando pues con algunos jueces, me comentaba, ¿no? Decían: hombre, es que podría haber dejado ir formulando las preguntas y Claro. que Sánchez diga: esta la contesto, esta no la contesto.
pero montar todo el circo, permíteme la expresión, de ir a la Moncloa, todo el dispositivo de seguridad, etcétera, para que luego Pedro Sánchez diga, me acojo el 416, no abro la boca, pues hombre, para eso nos podíamos haber ahorrado el viaje, ¿no? Y luego es verdad que llega la segunda parte, la estrategia de Pedro Sánchez, que ha quedado muy clara desde el principio, que era la de desacreditar el juez, y hemos conocido pues que utiliza una institución que ya ha sido manoseada por el gobierno en innumerables ocasiones, que es la Abogacía General del Estado, para presentar una querella contra el juez Peinado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de prevaricación. Y claro, la verdad es que aquí es sorprendente la cuestión, Carlos, es que Pedro Sánchez fue citado como testigo, entonces no es parte de la causa, entonces no se entiende por qué el presidente del gobierno presenta una querella contra el juez Peinado utilizando a la Abogacía General del Estado, cuando recordamos, el juez Peinado le cita en calidad de esposo de Begoña Gómez y no de presidente del gobierno, porque si hubiera sido así, hubiera declarado por escrito. Bueno, no lo entiendes tú, no lo entiendo yo, porque nos creemos la ley y la respetamos. Él sí, porque su máxima es de quién depende y ahí va modificando. La Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Banco de España, le da olímpicamente lo mismo. El CIS, la Justicia, le da olímpicamente lo mismo. Y todo acaba en la misma respuesta. Pues ya está. O sea, él considera que son suyos. Ahora yo, la verdad que lees el contenido del Código Penal en materia de prevaricación o de malversación de caudales públicos y lo siento mucho, pero se parece un montón a lo que acaba de hacer Pedro Sánchez. Sí, desde luego habría que investigar precisamente, ¿no?, el uso de recursos públicos para precisamente, al final el objetivo, Carlos, de la querella no es otro que intentar apartar del caso al juez Peinado, porque Totalmente. hablando con algunas fuentes jurídicas, lo que me decían que esto es el paso previo de pedir luego posteriormente la propia recusación del juez Peinado, que incluso la puede pedir Begoña Gómez. Es decir, tienes al marido, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, utilizando los recursos del Estado, que es presentar esa querella por prevaricación contra el juez Peinado a través de la Abogacía General del Estado, y luego tienes a la otra parte, que es la mujer, que es Begoña Gómez, que está imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que una vez que ha presentado su marido esa querella contra el juez Peinado, pues puede pedir la recusación del juez Peinado, alegando que se ha presentado una querella contra él. Con lo cual, pues esto es la trampa perfecta, ¿no? Lo que quieren es obviamente dejar neutralizado al juez Peinado hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva ese 30 de septiembre pues el futuro de la investigación. Vamos, traducido, que como la Audiencia Provincial de Madrid, que sí está respaldando la actuación del juez Peinado, le ha concedido un plazo muy amplio, hasta el 30 de septiembre, para que pueda seguir haciendo diligencias, en Moncloa, que llevan, repito, entre Begoña Gómez 3 y Pedro Sánchez 1, negativas a dar explicaciones sobre esto, por tanto, mucha versión positiva o mucha versión buena para ellos no deben tener, han optado por una técnica absolutamente extraña y poco menos que de fraude de ley y encima financiada con los impuestos de todos los españoles para intentar dejarle atado de pies y manos al juez y que no pueda actuar hasta ese 30 de septiembre. Así, exactamente, Carlos, porque ahora pues encontramos dos escenarios. Por un lado, el de la propia querella que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que decidir si la admite o la rechaza de plano, con lo cual, obviamente, la actuación del juez Peinado queda comprometido, ¿no?, en la investigación de la causa, y en paralelo, pues esa futura y previsible petición de recusación fundamentada en la querella que se ha presentado contra el juez Peinado, que también se tendría que resolver. Te digo una cosa, Miguel Ángel, a mí me parece un tanto obscena. O sea, la actitud y la estrategia del Partido Socialista se ve a la legua. Es decir, ellos lo que quieren es anular como sea al juez. Vamos a ver, artículo 9 de la Constitución, lo siento mucho, ustedes están bajo el control de los tribunales y juzgados. Lo siento un montón. Entonces, a partir de ahí, hombre, a mí me extrañaría, no sé, ya veremos, pero me extrañaría mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le vaya a dar la razón en lo que es evidente que es un acto muy tosco, muy obsceno, muy visible a la legua, de intentar paralizar unas actuaciones que, para justificar una indefensión, dice, va contra mí, vamos
montar un show. Si hubiese ido contra usted o a montar un show, no le permite acogerse a la dispensa de no tener que declarar por motivos familiares en todas las preguntas. No se ofrece el propio juez a desplazarse a la Moncloa, lo hubiese citado. No aceptarían en los juzgados de Plaza de Castilla que entrasen todos por el subsuelo y expulsando a los periodistas a 300 kilómetros de distancia. O sea, si de veras querían un show, qué mal lo hacen. Es lo que se conoce, Carlos, como querella instrumental. Es decir, Totalmente. cuando alguien presenta una querella, una denuncia, se supone que la finalidad es denunciar unos hechos presuntamente delictivos. Este no sería el caso. Este sería presentar una querella meramente instrumental con el único objetivo de conseguir apartar del caso al juez Peinado. Un juez Peinado que desde el comienzo de la instrucción pues, ha sido señalado y atacado y difamado por el gobierno, por el Partido Socialista y por la propia defensa de Begoña Gómez, ¿no? Hace unos días publicamos en Libertad Digital el último escrito de Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, que hablaba de una endiablada investigación del juez Peinado vulneradora de los derechos de defensa, decía. O sea nos hemos quitado ya las caretas, ¿no? En los primeros días, pues Antonio Camacho dejaba caer, en las declaraciones así están pasando cosas raras, sorprendentes, nada, ya es ataque frontal al juez Peinado con ningún tipo de pudor y obviamente el único objetivo es desacreditar a la persona, al juez, para intentar enterrar esta investigación. Ahora te digo una cosa, Miguel Ángel, esto se cortaba si el Consejo General del Poder Judicial saliese al quite y dijera ya está bien. Porque evidentemente aquí no está habiendo ningún ataque del juez Peinado. Vamos a ver, si un buen día aparece que tú o yo llegamos a un cargo público y lo primero que ocurre es que nuestra mujer se lía a hacer negocios que pasan por nosotros. No solamente que pasan por nosotros, sino que pasan por nuestro despacho, bajo la argumentación de que es que en nuestro despacho vivo. Porque va y resulta que cuando tardo mucho, claro, me llevo ahí a los niños, me llevo la cena, pero ¿qué me está usted contando, por amor de Dios? Que encima va y resulta que con quienes hacemos negocios vienen de recibir una sede gratis por 75 años la OMT que se la he dado yo. O sea, evidentemente a todos nosotros nos pasan por los tribunales, obviamente. Es decir, que no hay fondo para ese tipo de acusaciones como las que está lanzando Pedro Sánchez es obvio. El siguiente paso debería haber sido que el Consejo General del Poder Judicial hubiese salido al quite y hubiese dicho, miren, a partir de ahora, ya se lo decimos, la próxima persona que insinúe o acuse de prevaricación, de lo que ustedes quieran, de lawfare, que lo vamos a incluir en la prevaricación, contra el juez Peinado, le va a caer una querella. Y se acababa esta historia. Bueno, hay que tener en cuenta, Carlos, que obviamente esta presentación de la querella también es una especie de cortafuegos, porque recordamos que en los últimos días se rumoreaba, ¿no? Desde el PSOE, desde el gobierno, se temían que el próximo paso pudiera ser directamente que el juez Peinado elevara una exposición razonada en el Supremo pidiendo la imputación directamente de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que consiguen con esta estratagema? Pues evitar eso, es decir, intentar apartar al juez para que el juez no pueda elevar esa exposición razonante del Supremo hipotéticamente y pedir la imputación del Supremo. De todas formas, fíjate, Miguel Ángel, fíjate una cosa, en puro razonamiento jurídico, vamos a ver, ningún juez, ni aquí ni en el peor país del planeta, a nadie se le ocurre hacer una exposición motivada con las poquitas diligencias que se han derivado hasta el momento. Es un caso muy complejo, tienes la pata Guacalúa, tienes la pata Globalia, tienes la pata Africa Center, tienes la pata Barrabés, tienes la pata Cátedra, es decir, estamos hablando de un caso muy complejo y diría a la gente, bueno, muy fácil de ver, si en todo ha intervenido Begoña Gómez a través de contactos de su marido y su marido ha mediado tráfico de influencias, ya, pero hay que hacer la investigación para conseguir probar en cada una de las ramas cómo ha sido ese tráfico de influencias. Es decir, no es un caso fácil, es un caso con complejidad y con una ramificación brutal, que encima te puede enlazar con la trama Koldo, que encima te puede enlazar con la trama de David Sánchez, porque cómo se ha incrementado el patrimonio de David Sánchez, ¿tiene algo que ver con esto? Bueno, es decir, es un caso complejo. Vamos a ver, si el Partido Socialista o Pedro Sánchez estaban convencidos de que podía hacer un escrito razonado pidiendo ya el paso al Supremo para imputarle, es que lo que están diciendo es que con los indicios que hay es más que suficiente para derivarlo en una imputación a un presidente. Es que ellos mismos están reconociendo una supuesta gravedad de sus actos, porque si no, no le puedes pedir eso al juez o no puedes pensar que lo va a hacer. Es decir, es absolutamente incoherente el planteamiento que tiene la defensa de Pedro Sánchez. O sea, si de veras hay materia, entonces puedes temer eso.
Pero si no hay materia porque es muy pronto, no deberías temerlo. O sea, en el momento en el que lleguen las diligencias de las cuentas corrientes de Begoña Gómez, el volcado de los móviles, la comprobación de las cuentas y los contratos en la Complutense, la tramitación de las actas de la Complutense que no se conocen, cuando llegue todo eso, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Que hay que elevarlo a la luna? ¿El caso? Bueno, hay que recordar que la simple que se haya negado, ¿no?, a declarar ante el juez Peinado ya es toda una declaración de intenciones. Es decir, eso de que va a colaborar con la justicia, pues Totalmente. queda completamente en entredicho, y ya también, Carlos, la solamente presentación de una querella por parte del presidente del gobierno utilizando la Abogacía General del Estado, él implícitamente está reconociendo que en esta causa se están investigando hechos que le afectan como presidente del gobierno, con lo Totalmente. cual está reconociendo de forma implícita esos presuntos hechos delictivos de tráfico de influencias derivados de que él es el presidente del gobierno. Oye, Miguel Ángel, Obviamente, y el cachondeo de que por la mañana invocara el 412 como marido y por la tarde, perdón, como presidente del gobierno, y por 2 horas después invoca el 416 como no presidente, sino como marido. Oye, majo, aclárate. O sea, en 2 horas has dejado de ser presidente y has pasado a ser marido. O sea, es de una incoherencia lo que están haciendo a efectos jurídicos brutal. exactamente, cuando le conviene a Pedro Sánchez es marido y cuando le conviene a Pedro Sánchez es presidente de gobierno, ¿no? Y según pues lo que me pide el juez, si es una cosa, yo digo la contraria, y si no, pues yo presento una querella por lo contrario. Esto de una tomadura de pelo, y también están aprovechando, ¿no?, a colación de lo que me decías antes, el vacío de poder que hay ahora mismo en el CGPJ, que están ahora pendientes de elegir al presidente. Aquí nadie pues defiende al juez Peinado. Es verdad que la Asociación Profesional de la Magistratura, ¿no?, mandaba a Ursula von der Leyen un escrito pidiendo, pues denunciando precisamente los ataques contra el juez Peinado, pero es verdad que están aprovechando hasta el propio vacío de poder en el CGPJ para hacer este ataque brutal al juez Peinado. Ahora las consecuencias habrá que verlas, y es cómo se materializa ese más que posible van a apartar al juez. O sea, al final, de una forma u otra, va a quedar apartado de la causa, y con unas diligencias todavía pendientes, porque obviamente hablabas tú de que aquí había varias patas. El próximo jueves hay que volver a tomar declaración a Barrabés, el 26 de julio está citada Leticia Laufer, y a mí me consta, Carlos, que Leticia Laufer, vamos a recordar que era la directora de Guacalúa, la filial de Sí. Globalia, a mí me consta que en las últimas declaraciones que se han producido este lunes, el juez Peinado de su propia voz ha hecho preguntas a los testigos en referencia a Leticia Laufer. Con Ya. lo cual, digamos que está con ganas de tirar también de esa línea de investigación que es la línea Globalia, rescate de Globalia del gobierno de Pedro Sánchez, y yo creo que eso lo saben más que de sobra en el gobierno, en Moncloa, y por eso yo creo que ya han Ya. considerado que era la hora de intentar apartar al juez Peinado antes de que entremos en terrenos más pantanosos, que ya no estamos hablando de los chanchullos de Begoña Gómez. Aquí ya estamos hablando de un rescate millonario de casi 1.000 millones de euros al grupo Globalia, que, como hemos comentado muchas veces aquí, Carlos, ya estaríamos hablando de presuntos delitos de prevaricación y malversación por parte de Pedro Sánchez y de algunos de los ministros que participaron en aprobar ese rescate, y eso ya es más serio, ¿eh? Ya no estamos hablando de un tráfico de influencias de la esposa, sino que eso ya le llega directamente a Pedro Sánchez. Oye, 2 preguntas. Una de puro cotilleo, no sé si te han contado algo de cómo ha sido el trato a la entrada, si había algún roce, no había algún roce, si todo ha ido como la mantequilla. Lo único que nos ha llegado, Carlos, es que la postura de Pedro Sánchez en la sala, en el despacho de Moncloa, donde le ha intentado tomar declaración juez Peinado, ha sido una actitud altiva e impávida. O sea, de una ¿Por qué persona será que no me que sorprende? una persona que da igual que esté el juez Peinado delante de él y que le vaya a tomar declaración, Que un porque él se helecho. cree más importante, obviamente, que el juez Peinado, y sabe perfectamente, pues, que se cree invencible y que nada le puede pasar. Con lo cual, esos son los calificativos que nos han contado fuentes presentes en la sala. Nos hablaban de que la actitud de Sánchez ha sido altiva y impávida ante el juez Peinado.
Oye, y la segunda de fondo, que te he visto hoy más pesimista, ¿tú crees que sí que pueden acabar apartando del caso al juez Peinado? Lo digo porque, o sea, si esto se traslada al Consejo General del Poder Judicial, independientemente de que el presidente, que sería el último voto en esos 20 más, bueno, es uno de ellos, con lo cual además tendría voto de calidad, etcétera, pero el bloque conservador tendría 10 votos, es decir, para ganar con 13 votos, que es lo que marca la nueva reglamentación del Consejo General del Poder Judicial, y poder tomar medidas contra el juez Peinado, tendrían que conseguir no solamente sus 10 votos, no solamente el adicional del presidente, por decirlo de alguna manera, 11, tendrían que conseguir que hubiese bajas en el voto de los conservadores. Claro, es que cuando hablamos de apartar al juez Peinado puede ser por varias vías. Obviamente la vía del CGPJ a través de pues una sanción, quitarle pues el caso, etcétera, yo la veo muy, muy remota. Vale. Precisamente la que ellos quieren emplear es pedir la recusación del juez Peinado en base a la querella que ha presentado Pedro Sánchez. Eso se hace, no te voy a decir habitualmente, pero tú lo sabes como yo, que no es Sí, una sí. cosa extraña. De hecho, pues hace poco lo contábamos que lo habían hecho Gonzalo Boye y demás con el juez Aguirre, que le tuvieron varios meses sin poder seguir Sí, con sí. la investigación de la trama rusa hasta que decidió la Audiencia Provincial de Barcelona. Y precisamente eso es lo que quiere hacer el gobierno. O sea, ellos ya se están Ya. jugando la última carta a la Audiencia Provincial de Madrid porque consideran que puede poner algo de cordura en esta locura del juez Peinado. Entonces lo que quieren es ganar tiempo y como no han conseguido, porque presentaron hace poco un recurso pidiendo que por favor la Audiencia Provincial de Madrid adelantara un mes su deliberación y que no fuera el 30 de septiembre, sino que fuera un mes antes, porque yo lo valgo, porque es Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid supongo que se tomará risa esa petición, saben que la Audiencia Provincial de Madrid no va a adelantar nada y entonces no les ha quedado otra carta que jugar, que es la de jugar a apartar al juez Peinado a través de esa querella instrumental para luego pedir la recusación del juez Peinado y entre tanto pues que resuelva la Audiencia Provincial de Madrid intente tapar esta hemorragia desatada por el juez Peinado. ¿Quién tendría que decidir si se le acepta la recusación? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el que se ha presentado la querella y creo también que sería el TSJ el mismo que también tendría que decidir sobre una posible recusación del juez Peinado, porque en el TSJ es donde está aforado el juez Peinado y Uf. posiblemente también tendría que decir sobre esta recusación. Pero claro, ya sabes que la justicia tiene sus tiempos, que pilla el mes de agosto, que se considera inhábil, ya Sí, sí. veremos al final los plazos, pero desde luego pues es una estrategia que busca ganar tiempo hasta la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid el 30 de septiembre. Y sería el mismo Tribunal Superior de Justicia que tiene el recurso por violación de la ley de conflicto de intereses al no haberse apartado Sánchez en la votación del rescate de Globalia, porque estuvo en la reunión y así figura en el acta que publicamos. Bueno, o sea que aquí pasa la pelota de la Audiencia Provincial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bueno, pues veremos. Miguel Ángel, que un placer. Un placer, Carlos. Hasta la Hasta próxima. otra. Shit my way, so you can go kick